¿Sabían que existe un auto tan icónico, tan legendario y tan deseado que el gobierno mexicano prácticamente lo eliminó de sus calles sin hacer ruido, sin protestas, sin que nadie se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde? Estoy hablando del Porsche 911, la máquina alemana que durante décadas fue el sueño de todo empresario exitoso en México, pero que hoy vive su fin silencioso en el país azteca. Esta es la historia de cómo una de las marcas más prestigiosas del mundo fue borrada del mapa mexicano. La historia del fin del Porsche 911 en México no es la típica prohibición espectacular que esperarían. No hubo decretos oficiales, no hubo manifestaciones en las calles, no hubo titulares dramáticos en los periódicos. Fue algo mucho más sutil y devastador, una muerte por 1000 cortes, una asfixia económica tan gradual que cuando los mexicanos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para salvar a su 911 querido. Para entender esta tragedia silenciosa, necesitamos viajar en el tiempo hasta los años dorados del Porsche 911 en México. Estamos hablando de las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, cuando México vivía un boom económico y la clase alta mexicana descubrió su amor por los autos deportivos alemanes. El 911 no era solo un auto, era un símbolo de estatus, un pasaporte a la élite, una declaración de que habías triunfado en la vida. En esos tiempos dorados, ver un Porsche 911 en las calles de Polanco, Santa Fe o San Ángel era algo relativamente común. Los empresarios exitosos, los herederos de fortunas familiares, los nuevos ricos del milagro mexicano, todos tenían o soñaban con tener un 911 en su garaje. Era el auto que manejabas para ir al club de golf, para impresionar en las cenas de negocios, para demostrar que habías llegado a la cima del éxito mexicano. El Porsche 911 había encontrado en México un mercado perfecto. Un país con una economía en crecimiento, una clase alta con dinero para gastar y una cultura que valoraba profundamente los símbolos de estatus y el lujo europeo. Los concesionarios Porsche en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey vendían como pan caliente. Las listas de espera para los modelos especiales se extendían por meses, pero México estaba cambiando y con él las reglas del juego automotriz. Lo que comenzó como pequeños ajustes fiscales y regulatorios se convirtió en una avalancha de medidas que gradualmente fueron estrangulando el mercado de los autos de lujo importados. Y el Porsche 911, siendo uno de los más caros y exclusivos, se convirtió en el blanco perfecto de estas nuevas políticas. El primer golpe llegó con los impuestos. México implementó el ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos, que castigaba especialmente a los vehículos de alta gama. Para un Porsche 911, esto significaba que el precio final podía aumentar entre un 15 y un 20% adicional, lo que costaba $100,000 en Estados Unidos. En México llegaba a costar $140,000 o más, solo por los impuestos adicionales. Pero eso era solo el comienzo. Luego llegó el fortalecimiento del IVA aplicado a los autos de lujo, que añadía otro 16% al precio final. Después vinieron los impuestos estatales, que variaban según cada estado, pero que podían agregar entre 2 y 5% más. Un Porsche 911 que en Alemania costaba 80,000 euros, en México terminaba costando el equivalente a 120,000 euros o más. La situación se complicó aún más con las regulaciones ambientales. México comenzó a implementar normas de emisiones cada vez más estrictas y los Porsche 911, especialmente los modelos más potentes como el Turbo o el GT3, tenían dificultades para cumplir con estos nuevos estándares sin modificaciones costosas que los volvían aún más caros. Porsche intentó adaptarse. La marca alemana modificó sus sistemas de importación, ajustó sus precios, negoció con las autoridades mexicanas. Pero cada solución que encontraban era temporal, porque las regulaciones seguían endureciéndose y los impuestos seguían subiendo. Era como tratar de nadar contra una corriente cada vez más fuerte. El verdadero golpe mortal llegó con la implementación de las nuevas regulaciones de seguridad vehicular. México decidió adoptar estándares que requerían modificaciones específicas en los vehículos importados, modificaciones que para un auto tan especializado como el 911 significaban costos astronómicos. Porsche tendría que rediseñar componentes específicos solo para el mercado mexicano, un gasto que no se justificaba para el volumen de ventas que tenían. Mientras todo esto ocurría, los consumidores mexicanos comenzaron a sentir el impacto en sus bolsillos. Un Porsche 911 Carrera que en 2005
2005 costaba alrededor de 1.2 millones de pesos. Para 2010 ya costaba más de 2 millones. Para 2015 ese mismo modelo costaba cerca de 2.8 millones de pesos. Los precios habían crecido muy por encima de la inflación, muy por encima del crecimiento de los salarios, incluso de los salarios de los más ricos. La clase alta mexicana, que tradicionalmente había sido el mercado natural del 911, comenzó a buscar alternativas. Algunos optaron por comprar Porsches usados importados de Estados Unidos. Otros se volcaron hacia marcas que ofrecían mejor relación costo-beneficio, como BMW o Mercedes-Benz, que habían logrado negociar mejores condiciones con el gobierno mexicano. Pero la estocada final vino de donde menos se esperaba, el mercado mismo. Los concesionarios Porsche en México comenzaron a reportar caídas dramáticas en las ventas. No era solo que los autos fueran caros, era que se habían vuelto absurdamente caros. Un 911 en México costaba lo mismo que una casa de lujo en muchas zonas residenciales. Era una ecuación que simplemente no funcionaba para la mayoría de los compradores potenciales. Los números eran devastadores. Las ventas de Porsche 911 en México cayeron de un pico de aproximadamente 400 unidades anuales en 2007 a menos de 50 unidades en 2018. Era una caída del 5%, una destrucción casi total de un mercado que había sido próspero durante décadas. Los concesionarios comenzaron a cerrar o a reducir drásticamente sus operaciones. El concesionario principal de Porsche en Ciudad de México, que una vez tuvo una sala de exhibición impresionante llena de 911 de todos los colores y especificaciones, se redujo a mostrar apenas un par de modelos. La mayoría del espacio se dedicó a los subs Porsche, que tenían mejores márgenes y eran más accesibles para el mercado mexicano. Esta transformación no pasó desapercibida para los entusiastas mexicanos del automóvil. Los clubs de Porsche 911 en México, que una vez organizaron eventos regulares con cientos de participantes, comenzaron a ver cómo sus miembros vendían sus autos o simplemente dejaban de participar. Los encuentros de fin de semana en las carreteras serpenteantes hacia Cuernavaca o Tepoztlán se volvieron cada vez más escasos. El mercado de autos usados tampoco escapó a esta debacle. Los Porsche 911 usados, que tradicionalmente mantenían muy bien su valor en México, comenzaron a experimentar depreciaciones aceleradas. Los propietarios se dieron cuenta de que sus autos valían menos cada año, no solo por el uso normal, sino porque el pool de compradores potenciales se había reducido dramáticamente. Algunos entusiastas mexicanos intentaron soluciones creativas. Comenzaron a importar Porsche 911 clásicos de Estados Unidos, aprovechando las reglas más flexibles para autos de más de 25 años. Otros optaron por comprar 911 en Estados Unidos y mantenerlos registrados allá, usándolos solo para vacaciones o escapadas de fin de semana. Pero estas soluciones eran banditas en una herida que no paraba de sangrar. El problema de fondo era que México había creado, sin darse cuenta, un ambiente tan hostil para los autos deportivos de alta gama que había prácticamente eliminado todo un segmento del mercado automotriz. La ironía de la situación era palpable. México, un país que siempre había admirado y aspirado al lujo europeo, que había construido parte de su identidad en la aspiración al éxito y los símbolos de estatus, había creado regulaciones que efectivamente prohibían uno de los símbolos de estatus más deseados del mundo. Era como si Francia hubiera prohibido el vino fino o Italia hubiera vetado la pasta artesanal. Porsche AG, desde su sede en Stuttgart, observaba con creciente preocupación la desintegración de lo que una vez había sido un mercado prometedor. México había representado una oportunidad de crecimiento en América Latina, una puerta de entrada a otros mercados emergentes de la región. Su colapso no solo significaba pérdidas de ventas inmediatas, sino la pérdida de una plataforma estratégica para toda Latinoamérica. Las consecuencias fueron más allá de las simples cifras de ventas. La cultura automovilística mexicana perdió uno de sus referentes más importantes. Toda una generación de jóvenes mexicanos creció sin ver Porsche 911 en las calles, sin aspirar a tener uno, sin siquiera conocer realmente lo que
representaba esta máquina alemana. El 911 se volvió tan raro en México que muchos lo conocían solo por películas de Hollywood o revistas especializadas. Los talleres especializados en Porsche también sufrieron las consecuencias. Mecánicos que habían dedicado décadas a perfeccionar su conocimiento de los motores Boxer del 911 se vieron obligados a diversificar hacia otras marcas o incluso a cambiar de profesión. El conocimiento técnico específico, construido durante años, comenzó a perderse lentamente. Esta situación creó un mercado negro de facto. Algunos mexicanos adinerados comenzaron a comprar sus Porsche 911 en Estados Unidos, a través de empresas estadounidenses, manteniéndolos registrados al norte de la frontera, pero usándolos irregularmente en México. Era una zona gris legal que generaba complicaciones tanto para los propietarios como para las autoridades. El turismo automotriz también se vio afectado. México había sido un destino popular para los rallies y eventos de Porsche de Estados Unidos y Canadá. Los propietarios de 911 del norte solían organizar viajes a lugares como San Miguel de Allende o Puerto Vallarta, combinando su pasión por los autos con el turismo, pero la hostilidad regulatoria hacia estos vehículos comenzó a desalentar estos eventos, privando a México de una forma única de turismo de alto valor. La situación se volvió aún más absurda cuando se consideraba que México era, al mismo tiempo, uno de los mayores productores de automóviles del mundo. El país fabricaba millones de vehículos cada año para exportación, pero había creado un ambiente interno que prácticamente prohibía la importación de algunos de los autos más deseados del planeta. Era una contradicción que pocos países desarrollados habrían tolerado. Algunos analistas de la industria comenzaron a señalar que México se estaba perdiendo no solo las ventas directas de estos vehículos, sino todo el ecosistema económico que los rodeaba. Los compradores de Porsche 911 no solo compraban el auto, sino servicios premium, seguros especializados, accesorios de lujo, experiencias exclusivas. Todo ese dinero se estaba yendo a otros países donde estos autos seguían siendo accesibles. Para 2020, la situación había llegado a un punto casi cómico. Porsche México prácticamente había dejado de promocionar el 911. Sus campañas publicitarias se enfocaban exclusivamente en los SUVs Macan y Cayenne, que sí tenían mercado en el país. El 911 se había convertido en un auto fantasma, técnicamente disponible pero prácticamente inexistente. Los pocos Porsche 911 que se vendían en México eran principalmente para coleccionistas ultra ricos, que los compraban más como inversiones que como autos para usar. Terminaban en garajes climatizados, sacados ocasionalmente para eventos especiales, más como obras de arte que como máquinas para disfrutar en las carreteras. Esta realidad contrastaba dramáticamente con otros países de la región. En Brasil, a pesar de también tener impuestos altos, Porsche había logrado mantener un mercado viable. En Colombia, los 911 seguían siendo relativamente accesibles para la clase alta. México se había convertido en la anomalía regional, el país que había matado su propio mercado de supercars. El COVID-19 y sus consecuencias económicas fueron la puntilla final. La crisis económica global redujo aún más el pool de compradores potenciales, y las nuevas regulaciones sanitarias complicaron aún más los procesos de importación. Para 2021, las ventas de Porsche 911 en México habían caído prácticamente a cero. Hoy, el Porsche 911 en México es prácticamente una especie extinta. Los pocos ejemplares que quedan son reliquias de una época pasada, mantenidos por entusiastas nostálgicos que se niegan a aceptar que su auto soñado ya no tiene lugar en su país. Es el fin silencioso de una era, la muerte de un sueño que millones de mexicanos una vez compartieron. La lección del Porsche 911 en México es clara pero amarga. Muestra cómo las políticas públicas, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias no planificadas que destruyen industrias enteras. Demuestra que la regulación excesiva puede ser tan destructiva como la falta de regulación, y nos recuerda que algunos sueños, una vez perdidos, son muy difíciles de recuperar. El fin silencioso del Porsche 911 en México no es solo la historia de un auto que se volvió demasiado caro, es la historia de cómo un país puede matar inadvertidamente sus propios sueños de grandeza, cómo puede alejarse de las aspiraciones que una vez lo definieron. Es un recordatorio de que el progreso sin visión puede convertirse fácilmente en regresión. Quizás algún día las condiciones cambien y el rugido del motor Boxer del 911 vuelva a escucharse en las calles mexicanas.
más. Pero por ahora, ese sonido legendario se ha silenciado para siempre en el país que una vez lo adoró. Es un silencio que habla más fuerte que cualquier rugido de motor, un silencio que cuenta la historia de oportunidades perdidas y sueños abandonados. Si este contenido les pareció interesante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos sobre el impacto de las políticas gubernamentales en la industria automotriz. Déjenme en los comentarios, ¿qué auto de lujo creen que podría ser el próximo en desaparecer de algún mercado? Denle like si esta historia los impactó y compartan con alguien que ame los autos deportivos. Nos vemos en el próximo episodio.